Muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Espero que los que están en casa estén bien, que la gracia del Señor sea con ustedes. Hoy nos encontramos en la linda zona de San Isidro de Heredia, en el hogar de la familia Blancos Villalobos, que abrieron hoy las puertas de su hogar y se transforma pues por esta noche en el templo de la congregación La Gracia. Les explico que previamente tuvimos un tiempo de oración con los que estamos presentes, estuvimos orando por algunas peticiones, recordando también a algunos de ustedes. Y si usted tiene alguna petición que quiere que llevemos, simplemente póngame en el WhatsApp su petición y la vamos a estar llevando junto con los hermanos. La semana anterior terminamos el estudio del Salmo 3, fue un salmo de mucha bendición. Y ahora vamos a empezar con un tema nuevo y le hemos llamado Jesús el Predicador. Durante la historia de la iglesia hemos tenido muchos y muy buenos predicadores, excelentes oradores con resultados impresionantes. Sin embargo, creo que todos estaríamos de acuerdo que qué lindo hubiese sido tener esa oportunidad de escuchar al Señor Jesucristo predicando. Algunas veces al escuchar a los hombres nos quedamos encantados y a veces hasta se les ponen títulos, el príncipe de los predicadores. Pero estoy seguro que todos estos predicadores juntos no podrían llenar esa presencia, esa autoridad, esa enseñanza, esa sabiduría, esa palabra llena de amor en cada frase que decía el Señor Jesucristo para quienes le estaban escuchando. Cuando nos ponemos a pensar en esto, salta una primera pregunta. ¿A quién estamos siguiendo? A veces sin darnos cuenta estamos siguiendo a los hombres. A veces no estamos escuchando el mensaje que se nos da. El mensaje suena bonito, suena profundo, pero a veces carece de teología básica y aún de lo más importante que debe tener un mensaje, que es el amor. Que es el buscar que las personas puedan aprender, que se puedan edificar, que se puedan acercar al Señor Jesucristo, que puedan tener esa llenura espiritual que les hace falta o nos hace falta a todos. Cuando leemos, por ejemplo, de la vida de Pablo, nos damos cuenta que Pablo dice que él era tosco en el habla y hasta no era una persona que tuviese mucha presencia. En nuestros tiempos, Pablo no hubiese sido señalado como uno de los mejores oradores de la historia. Pero ¿cómo usó el Señor a Pablo? ¿Cuánta enseñanza a lo largo de 2000 años hemos tenido de él? Todos los días, en algún lugar del mundo, en base de uno de sus escritos, se puede escuchar la palabra del Señor. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro predicador preferido? ¿A quién queremos escuchar? Porque a veces el Señor Jesús se puede escuchar en la voz de alguien que sea sencillo, de alguien que le cueste hablar, de alguien muy modesto, de alguien que no tenga un gran léxico, mucha elocuencia al hablar. Pero tiene un mensaje del cielo, un mensaje de amor, un mensaje profundo, un mensaje que deberíamos de respetar. Y es eso, que tenemos que aprender a escuchar el mensaje, no tanto al mensajero. Porque los mensajeros pasan, pero el mensaje permanece. Y el mensaje no cambia con el tiempo, porque Dios no cambia con el tiempo. A veces la palabra del Señor es rechazada. Dios la da para todos. El Señor Jesús le predicó a todos. Esas multitudes que habían 6000 y más, los fariseos, los escribas también llegaban para escucharlo predicar. Pero el mensaje solo era aceptado por los humildes, los soberbios lo rechazaban.
Increíble, escuchar al Hijo de Dios predicar el Evangelio a una multitud de 6,000 personas, y 6,000 personas rechazaron la palabra de Dios. Podríamos decir que ha sido el peor predicador de la historia. Porque el mensaje que daba no les gustó. Porque ellos esperaban escuchar un mensaje diferente, un mensaje que los alentara, un mensaje que los animara, un mensaje que les dijera, ya no van a ser más esclavos de Roma, van a ser libres, ustedes son el pueblo escogido de Dios, ustedes van a ser grandes. Pero no era ese mensaje que el Señor Jesús tenía. Y fue el mensaje que rechazaron. No sé si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, si habríamos sido parte de los que rechazan el mensaje. Porque no llena nuestras expectativas. Pero ahí estaba el Señor Jesús predicando la palabra, hablando. El Señor Jesús no fue conocido porque usase palabras muy profundas, que se necesitara un diccionario para poder entender qué era lo que quería decir. No sacaba el griego y el hebreo, sino que era simple al hablar. Porque cualquier maestro de la Biblia, cualquier predicador, y todos los creyentes deberíamos de ser maestros de Biblia, tenemos que comprender que las personas que nos escuchan, o en las personas que nos escuchan, hay gente que es sencilla. Hay gente que no puede tener un mensaje muy profundo porque no lo va a comprender. Que necesita un mensaje sencillo, un mensaje simple. Tal vez esa persona tiene la última oportunidad de escuchar el mensaje. Tal vez el día de mañana esa persona no está más. Y tuvo la mala suerte de escuchar a un predicador al que no le entendió la palabra que necesitaba. Uno de los maestros de la Biblia del tiempo presente, una de las personas de más respeto, y nos unimos a ese respeto, tiene una frase: hay que darle de comer a las ovejas porque las jirafas pueden doblar el cuello. A veces un mensaje preparado por un escriba para darlo en un sitio donde solo hay fariseos de mucha estima, sentado en la cátedra de Moisés, no lo va a poder entender un niño. Y un niño de 8 años que entiende lo que es el pecado, si se muere, podría condenarse. Ahora, al decir que el mensaje es sencillo, no lo estamos menospreciando, porque el mensaje, la predicación del Señor Jesús era sencilla, pero profunda. Profunda en amor. Profunda en misericordia. Sin embargo, los grandes eruditos de aquel tiempo menospreciaban. Dice la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 7, en el verso 15, que estos fariseos se preguntaban, ¿y este de dónde sabe letras? Hablando del Señor Jesucristo. Este es el hijo del carpintero, el hijo de María. Nosotros conocemos a sus hermanos y sus hermanas, y pero ¿de dónde sabe letras? Igual pasó con los apóstoles en Hechos capítulo 4, verso 13. Sabían que era gente sin letras y del vulgo, y sin embargo
Pedro había predicado un primer mensaje y se habían convertido 3,000 personas, volvió a predicar un segundo mensaje y se convirtieron 5,000 personas. Menospreciados por los hombres, pero usados por el Señor. A veces, no sé, muchos de los creyentes somos como Moisés. No, Señor, mejor envía otro. Te equivocaste conmigo. ¿Cómo me vas a mandar a hablar con Faraón y con los príncipes que están ahí en Egipto si yo tardo en el habla? Señor, envía por quien debes de enviar. Y dice la palabra del Señor que Dios se enojó con Moisés. Y a veces pienso que el Señor está enojado con muchos hermanos que se menosprecian y que prefieren callar antes que compartir un mensaje sencillo que Dios les está dando en el corazón. Si la palabra del Señor no se comparte, ¿cómo la gente va a llegar al conocimiento de la verdad? Jesús el predicador. Al decir que el Señor era simple y que no usaba el griego o el hebreo, no estamos menospreciando que la gente aprenda la palabra de Dios, más bien motivamos a que la gente aprenda la palabra del Señor. Si tiene la oportunidad de entrar en un instituto, en un seminario y aprender griego y aprender hebreo y técnicas teológicas para poder estudiar la palabra del Señor para enseñarla a otros, bien, maravilloso, perfecto. El pecado sería que la persona cuando vaya a hablar lo que quiera mostrar es cuánto conocimiento tiene, se le olvide que el mensaje era de amor, de personas necesitadas, que querían ser abrazadas por el Señor en ese momento y el orgullo del predicador no se los permitió. Le robaron la bendición a la gente. Decíamos que los mensajes del Señor Jesús eran simples, pero no hay que menospreciarlos. Eran mensajes que hablaban del amor de Dios. Cuán profundo es el amor de Dios. Cuán insondable es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos mensajes dio el Señor Jesús sin hablar? Que dio a su Hijo unigénito para que muriera en una cruz. Un mensaje sin palabras, un hombre crucificado, sangrando, tomando el lugar de toda la humanidad, menospreciado en esa cruz. Pero ahí se estaba manifestando el mensaje de amor de Dios. Cuán profundo es ese mensaje del Señor Jesucristo. Un mensaje de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan 3, primera de Juan 3:1. Para ser llamados hijos de Dios, el precio, el pago, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Jesús el predicador. A veces las escuelas teológicas tratan de formar a los nuevos maestros de esta manera, de aquella otra manera. Y deberíamos todos ser formados al estilo del Señor Jesús. Él es el ejemplo. De hecho, el Espíritu Santo está formando a la persona de Cristo en cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor en Romanos 8. El carácter de Cristo que se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros pensamientos y en nuestro hablar. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, eso es parte del Jesús el predicador, que fue quien lo dijo. Y a veces parece que nos hace falta mucho amor en el corazón. Porque a veces los creyentes pueden hablar de muchas cosas, pero poco hablan
del mensaje del Señor. A veces lo sienten tan simple en una sociedad que trata de señalar a los cristianos que hasta se avergüenzan del mensaje. Qué pena. Todavía hay gente que va a las iglesias. Qué vergüenza. ¿Usted es de esos que todavía creen en Dios? O como decía el apóstol Pablo al final, alguna manera de exhortar, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que Jesús el predicador se manifiesta en las enseñanzas de Pablo el apóstol. Y Pablo dice, voy a enseñar lo que aprendí de Cristo y no me avergüenzo. Y para los creyentes debería ser un tiempo de no avergonzarse. Confrontar los miedos, las vergüenzas y decir, bueno, Dios me tiene aquí con una tarea y voy a cumplirla. Compartir el mensaje que Jesús, el predicador, compartió en su tiempo. Porque ahora sería nuestro tiempo. Este estudio, ahorita estamos como en la introducción, vamos luego a empezar a ver ya el mensaje del Señor Jesús a lo largo de las semanas, empezando ahí con Mateo capítulo 5, 6, 7, y todo lo que el Señor quiere enseñarnos, irlo analizando. Pero ¿cuál es la razón por la que el Señor quiso dar esas enseñanzas? El Señor habló de todo. El Señor no solamente decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, así empezaba el mensaje. Pero el Señor habló sobre matrimonio, sobre adulterio, sobre respeto a los padres, sobre perdón, sobre misericordia. Y corregía lo que las personas decían. Y les mostraba cuál era el espíritu de lo que Dios había querido decir. Si ustedes buscan ahí en el libro de Mateo, capítulo 5, se va a repetir mucho la idea. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. ¿Oísteis que fue dicho? No matarás. ¿Oísteis que fue dicho? Y claro, todos lo habían escuchado. Todos habían aprendido esas lecciones. Pero el Señor les está volviendo a mostrar la enseñanza en el espíritu del corazón de Dios. Y les, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Bueno, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Oísteis que fue dicho no matarás? Bueno, mas yo os digo, cualquiera que le dice necio a su hermano ya es culpable de homicidio. Es la ética del cristianismo. No es vivir una religión. A veces se toma la palabra de Dios, se toman las enseñanzas de la palabra del Señor y hasta se trata de negociar con el Señor. Es que eso que dice la Biblia, bueno, es que eso era en otros tiempos, en nuestro tiempo no, las cosas ya cambiaron. Bueno, sí, desde luego que las cosas han cambiado. Lo que pasa es que no cambiaron para bien. Y el Señor no ha cambiado. Porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su palabra no cambia, no se le puede agregar, no se le puede quitar, no se puede negociar, no se puede variar. Es la palabra de amor, de misericordia, que el Señor quiere compartir con todos los demás. El Señor empezó su carrera viniendo de Galilea a Jerusalén para ser bautizado por Juan. En el bautismo de Juan, el Señor no se bautiza en el sentido del que el creyente se bautiza, ya sería una lección para aprender aparte, pero en el bautizo de Juan el Señor se estaba consagrando plenamente.
se estaba consagrando. Había colgado el martillo, la sierra, había cerrado el negocio y se iba a dedicar plenamente a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio. El Señor estaba cambiando su estilo de vida, no porque la de antes del Señor hubiera sido mala, Él nunca pecó, es Dios y Dios no peca, pero también nos muestra que nosotros, el día que llegamos al conocimiento de la verdad, el día que recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, el día en que el Espíritu Santo nos selló, empezamos una vida nueva. Y una vida nueva con un propósito. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el propósito no ha cambiado. A veces recordamos ese texto que dice de 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero parece que esa frase no se transforma en una realidad. Las personas siguen viviendo como antes de haber conocido a Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En la enseñanza, en la predicación del Señor Jesús, aprendemos que la vida cristiana tiene una ética diferente a la del mundo. No similar, no parecida, contraria a la del mundo. Lo que pasa es que, como dice la palabra del Señor, se han metido herejías encubiertas dentro de la iglesia, predicadas por hombres que no tienen al Señor, que son ministros del enemigo, que han logrado infiltrarse y han dominado a los que llegan a escuchar la palabra de Dios con mensajes que no vienen del cielo, sin ética. ¿Y por qué podemos decirlo así? Bueno, porque tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia. Si la Biblia respalda su mensaje, aleluya, pero si la Biblia no respalda su mensaje, por bonito que lo haya dicho, no deberíamos prestarle atención. Pero ¿sabe por qué estas personas predican? ¿Sabe por qué hay falsos maestros? ¿Sabe por qué se levantan todo este tipo de nuevos profetas? Porque cuando no hay quien hable, hay oportunidad para que ellos lo hagan. Porque mientras que los creyentes siguen diciendo, no, Señor, no me envíes a mí, envía a otro. No me mandes a mí, dijo Moisés. Se levantan falsos maestros que aprovechan las oportunidades. El mensaje que predicó el Señor Jesús tiene que ser predicado en nuestros tiempos. Y si no es predicado, la iglesia lo sufre, pero quien más lo va a sufrir son las almas que necesitan escuchar la verdad para que el día de su muerte no vayan a la condenación, sino que pasen de muerte a vida. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un mensaje de Dios al final, porque el que envía al Hijo es el Padre Eterno. Es un mensaje de gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un mensaje de salvación. Es un mensaje que nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
es un mensaje que se deja de escuchar, porque se atienden muchas cosas y al final, tal vez en un momentito, al final del mensaje, alguien haga una pequeña reflexión y le dice, ¿y si alguien quiere recibir a Cristo? Sí, pero si no escuchó el Evangelio, ¿cómo lo va a recibir? La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Se pudo hablar de cualquier tema, por maravilloso que sea, pero si no se predicó el Evangelio y hay gente que no conoce el Evangelio, ¿cómo van a ser salvos? Hay que tener cuidado que en las enseñanzas no perdamos el objetivo. El Señor Jesús siempre predicó de muchos temas sin perder el objetivo, que es la salvación de las personas. El mensaje de Jesús el predicador era un mensaje que corrige. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, fieles son las heridas del que ama. A veces el mensaje confronta y no nos gusta que nos confronte. Sobre todo si soy yo el que está practicando lo que la Biblia dice que no debo practicar, entonces me siento incómodo. Pero si no me confrontan, ¿cómo puedo hacer conciencia? Si no me confrontan, ¿cómo puedo darme cuenta de mi falta? Si el que está compartiendo el mensaje no quiere confrontar porque es que no quiero tener problemas con la gente o pobrecita las personas o no hay que hablarles para que se sientan mal, bueno, entonces ¿cómo van a llegar al conocimiento de la verdad? El mensaje confronta, no puede ser de otra manera. Es un mensaje a la conciencia, es un mensaje a la mente, es un mensaje a la razón. Está mal, lo que usted está haciendo está mal, lo que usted está haciendo es pecado, lo que usted está haciendo tiene consecuencias eternas de condenación. Por eso el mensaje es de arrepentimiento, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A veces hay mensajes que le hablan a la emoción, pero bueno, cuando la emoción pasa, el mensaje también. Por eso el mensaje es a la conciencia, tiene que quedar grabado en la mente, que la persona no pueda escaparse, que su propia conciencia le acuse, para que pueda entender que tiene que volver sus ojos a Jesucristo. Ese era el mensaje de Cristo el predicador, el que no gustaba. La multitud le respondió, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice que le abandonaron. Y luego el Señor volvió a ver a los 12 discípulos y dice, y si ustedes quieren también se van. Pero le dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Puede ser que el mensaje no guste, pero el mensaje que tiene palabras de vida da oportunidad para que haya vida en quien nos escuche. El Señor Jesús, el predicador, no se dedicó únicamente a hablarle a grupos grandes, a estar visitando las sinagogas los sábados, a aprovechar cuando estaba en el mercado, pararse en un lugar donde llegaban muchas personas. De hecho, él dedicó su vida, más que la predicación, a grupos grandes, al discipulado. El Señor en oración escoge a 12 hombres y dedica todo el tiempo que le queda a enseñarles, a que aprendan. Les enseñaba verbalmente, les enseñaba con el testimonio, les daba el ejemplo, porque luego de su muerte y resurrección y de su ascensión a los cielos, el Evangelio tenía que seguir siendo predicado como Él lo predicó y tenía que seguir dando los frutos que daba cuando Él lo predicaba. Si esparcimos la semilla sin darnos cuenta si tiene o no tiene resultado, el Evangelio no duraría mucho. Por eso el Señor dice, id y haced discípulos.
Estamos en un tiempo donde gustan más las predicaciones a grupos grandes. Pero el Señor le predica a grupos grandes, pero su atención está en ese grupo pequeño, en esos 12. Ahí está entregando toda su vida. Está vaciando todo su corazón en esos 12. Y gracias a eso, el Evangelio ha llegado hasta nuestros tiempos. Y aún sigue siendo predicado. Aunque como quisiéramos que hubiesen más personas que lo predicaran. Es el poder del testimonio también el que tiene el predicador. Si hay predicadores que enseñan la palabra de Dios, pero son contrarios en sus prácticas, en su vida, a lo que están enseñando, la gente no les va a escuchar. Si hay un hombre que predica el evangelio, pero que no respeta a su esposa, no la ama, no la cuida, no le da el lugar que ella tiene que tener en la relación, la gente no va a querer escucharlo, no tiene autoridad moral para predicar el evangelio. Si hay un hombre que en lugar de educar a sus hijos en la palabra, en el temor de Dios, en discipularlos, los maltrata, los agrede, los humilla, y después llega al púlpito y trata de enseñarme que tengo que amar a mis hijos, no tiene autoridad moral para enseñármelo. Me va a ser difícil escucharlo. Es que el testimonio da la autoridad para predicar. El Señor decía ahí de los escribas y fariseos, voy a leerles una cita de Mateo 23, el verso 2 al 4. Mateo 23, del verso 2 al 4. Porque habían otros maestros en los tiempos del Señor Jesús. Dice el Señor, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra era el lugar donde se sentaba el maestro. Se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El Evangelio se predica viviéndolo, mostrándole a la gente que sí es posible. Que sí es posible tener un buen matrimonio, que sí es posible poder confiar en Dios en muchas áreas, que sí es posible ser bendecidos por Dios cuando obedecemos su palabra y que somos ejemplo de eso. Pero si no lo tenemos en nuestra vida, deberíamos empezar a buscarlo primero antes que enseñarlo. No vayamos a terminar siendo como los escribas y fariseos. Nosotros los creyentes somos cartas abiertas, dice la palabra del Señor. La gente veía al Señor Jesús. Y aunque lo acusaban mintiendo, ponían testigos falsos, la gente verdaderamente sabía quién era el Señor Jesús. Uno de estos gentes de la cátedra, de estos fariseos, se acerca al Señor Jesús y dice, es que sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Porque hubieron gente de estos fariseos que se convirtieron, como Nicodemo. El testimonio. ¿Qué es lo que la gente ve en mí?
Ven a Cristo. ¿Qué es lo que la gente lee en mí? Alguien que teme a Dios. Alguien que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Alguien que quiere respetar los mandamientos de Dios, aunque sean difíciles de llevar a cabo por la parte humana. ¿Qué es lo que la gente está leyendo en mí? ¿Están viendo a Cristo? Dice la palabra de Dios, no os hagáis maestros muchos de vosotros, trayendo sobre sí mayor condenación. Porque enseñar la palabra de Dios y no vivir la palabra de Dios sirve de tropiezo a la gente. Todos los días, mi querido hermano, todos los días del mundo tengo que presentarme, tenemos que presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, renunciando al yo para vivir el tú de Cristo. O como lo decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana solo se puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quienes no viven de acuerdo a la voluntad de Dios no están viviendo la vida cristiana. Jesús, el predicador. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos dar los primeros pasos para aprender sobre esta lección. Guíanos, ilumínanos. Pero queremos pedirte, Padre, por si hay personas que no están preparadas para morir hoy. De esas personas que saben que si hoy muriesen, se condenarían eternamente. Quiero rogarte para que tú les des la sabiduría de poder escuchar el mensaje, la bendición de poder escuchar a un hijo tuyo, compartirle la palabra de vida. Oramos por nuestra familia, oramos por nuestros hermanos que no te conocen, oramos por nuestros amigos que no han llegado al conocimiento de la verdad. Rogamos para que tú levantes hombres y mujeres que quieran predicar lo que Cristo predicó, enseñar lo que Cristo enseñó para la bendición de muchas almas. Padre, glorifícate en el hogar de cada persona que está escuchando este mensaje. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, damos gracias al Señor una vez más a la familia Blanco Villalobos por habernos permitido estar en sus casas. ¿Verdad? Que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, a todos los hermanos, si el Señor lo permite, nos veríamos la próxima semana para continuar con este tema, Jesús el predicador.